mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Bienvenidos a su nueva entrega. Un saludo afectuoso a los fieles oyentes de Radio Esperanza New York por su sintonía y también a todos aquellos que nos siguen por las diferentes plataformas digitales. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido tú también. Gracias a nuestros amigos que nos acompañan en este momento a través de las redes sociales o a través de Radio Esperanza New York. Son ustedes muy bienvenidos a este programa. Y una vez más estamos contentos, estamos gozosos por permitirnos tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Así es que muy bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy interesante, como siempre. Y Héctor, ¿qué tenemos para hoy? Bien, Dauris, como habíamos hablado la semana pasada, ese tema motivó una segunda parte. Así es. Así que continuamos con el tema del cristiano y el sufrimiento. Hoy estaremos abordando algunos aspectos que no pudieron agotarse en el programa anterior y que con la ayuda de Dios pensamos realizarlos en esta nueva entrega. Quiero, Héctor, también, antes de que continúes, decirle a nuestros amigos que por favor puedan compartir en este momento la señal, no la señal, el enlace, para que otros puedan unirse a nosotros y puedan conseguir buenas herramientas y que pueda servir de mucho el estudio de ese tema. Así es que compartan con sus amigos en este momento y que podamos todos unirnos acá y tener este diálogo. Así es. Así que tenemos algunas preguntas que introducen el tema de hoy. ¿Dónde está Dios cuando sufre el ser humano? ¿Puede alguna teoría explicar el sufrimiento de manera satisfactoria? ¿Empatiza Dios con nuestro sufrimiento? ¿Puede el sufrimiento contribuir a un bien mayor? Bueno, estas son las preguntas que introducen el tema que tenemos para hoy. Así es. Estas y otras preguntas, saben que la semana pasada nosotros estuvimos tocando el tema del sufrimiento y se hizo necesario que tuviéramos que continuar, ya que algunos aspectos no se nos fue posible poder abordar y vimos la necesidad de que pudiéramos hoy continuar con esos aspectos que no pudimos abordar y que ahora pudiéramos tal vez tener un complemento de lo que fue el tema de la semana pasada. Héctor, si te das cuenta, la semana pasada estuvimos analizando algunas cosas básicas. Vimos, por ejemplo, 3 razones básicas por las cuales los seres humanos sufren. Entre ellas habíamos mencionado decisiones de los seres humanos. A veces sufrimos las consecuencias o sufrimos por las consecuencias de nuestras decisiones. A veces también sufrimos porque alguien, ¿verdad?, nos causa un sufrimiento. Nosotros no lo causamos, sino que alguien nos entró en una situación de sufrimiento. Y otra razón es por el hecho de vivir en un mundo imperfecto. Hay cosas que no podemos controlar como seres humanos, pero estamos en un mundo imperfecto y pues por esa razón nosotros sufrimos. Esas 3 cosas principales vimos, y lo segundo que vimos fue ahora de forma práctica aquellas cosas que nos hacían sufrir. Y vimos, ¿verdad?, las pérdidas pérdidas en general, de relaciones, de salud, cosas así. Sí. También pudimos ver, aparte de eso, algunas cosas que la Biblia nos enseña, nos dice respecto al sufrimiento. Básicamente, eso fue lo que vimos y algunos elementos no los tocamos, pero bueno, hoy vamos a tocar algunas de esas cosas que responden las preguntas que Héctor hizo al principio y otras también, como lo es la actitud hacia Dios en nuestro sufrimiento. Hoy vamos a ver esas tres cositas allí. El dilema de un Dios bueno con el sufrimiento divino, y vamos a ver entonces la actitud humana hacia el sufrimiento y cómo podemos encontrar, ¿verdad?, algunas ideas en la Biblia que nos puedan ayudar en este sentido. Bien, así recapitulando brevemente también, otro aspecto que se mencionó fue que muchas creencias equivocadas que nosotros tenemos acerca de las doctrinas de la Biblia pueden imponernos una carga de sufrimiento existencial. Como sí. Por ejemplo, si un ser querido muere y de pronto sabemos que no vivió la mejor vida,
y al mismo tiempo nosotros creemos en la doctrina de un infierno de fuego donde se castiga a los réprobos o los perdidos. Quizás pensar que un ser querido nuestro esté allí puede causarnos un sufrimiento adicional. Y ese aspecto que mencionaste sobre otros causando sufrimiento a otras personas, a terceros, me hace pensar en el conflicto palestino-israelí que actualmente ha tenido como un resurgir. Miramos en la noticia cómo parecería ser que tanto israelitas como palestinos están apostando a ver quién puede causar más sufrimiento al otro. Y es interesante que en una noticia publicada el viernes por la DW Español de Berlín, el primer ministro de la nación de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó las siguientes palabras: nuestras respuestas serán rápidas, contundentes y precisas. Si alguien intenta hacernos daño, le haremos más daños a él y a cualquiera que lo ayude. Vamos a sellar sus casas, la vamos a quemar en todo el proceso que los terroristas han estado participando y vamos a responder de manera rápida. Cuando yo escuchaba esa palabra, yo decía, wow, qué manera de enfrentar el dolor. Es decir, me causa daño a mí. Bueno, está aplicando, me imagino, la ley ojo por ojo y diente por diente. Sí, entiendo. Pero realmente el sufrimiento se potencia en un mundo donde vivimos e imperfecto como es el escenario perfecto para que el dolor que yo puedo potenciar se multiplique a través del tiempo. Así es. En ese sentido, Héctor, hay un dilema que los seres humanos tienen cuando sufren. Y en el sufrimiento surge la idea del por qué. Surge la idea de Dios, especialmente en nuestro mundo occidental y en el mundo oriental también, que tiene una concepción de Dios. Surge la idea del por qué hay sufrimiento, por qué tanto mal, si nosotros pues hablamos de la existencia de un Dios que está allí. Bueno. ¿Cómo nosotros podemos armonizar ese concepto de si hay un Dios, por qué yo sufro? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué tanto sufrimiento con un Dios que está allí? Y eso, ese sentimiento desagradable es exacerbado por la idea de que ese Dios, el cual nosotros presentamos, el cual nosotros creemos, como está revelado en las Escrituras, dicen algunos, bueno, supuestamente ese es un Dios bueno. Si es un Dios bueno realmente, debería entonces quitar el sufrimiento. Exactamente. Bueno, si el Dios que ustedes dicen, que ustedes hablan, es todopoderoso, entonces debería tener poder para quitar el sufrimiento. Entonces viene el dilema, bueno, si realmente hay sufrimiento y un Dios como ese existe, entonces, si es todopoderoso, entonces no es bueno como ustedes dicen. Porque si es todopoderoso, tiene poder para quitar el mal, para quitar el sufrimiento y no lo quita, entonces no puede ser bueno. Si puede quitarlo y no lo hace, entonces no es bueno. ¿Verdad? O puede ser lo opuesto. Créeme si es bueno, realmente no es todopoderoso. Así es. Él puede ver el sufrimiento, pero es impotente al sufrimiento y no puede quitarlo. Por lo tanto, es un Dios que no es completo. O sea, ahí está el dilema. Si es bueno y no lo quita, no es todo, porque no tiene el poder para hacerlo. Y si tiene el poder para hacerlo, entonces no puede ser bueno. Bueno, yo pienso que ese dilema, que para algunos es lo que le lleva a hacer una reinterpretación del problema, de la crisis existencial que vive el ser humano, se agudiza en el caso nuestro, dándole como, por ejemplo, cierto aval a la teoría. ¿Sabe por qué, Dauri? Porque nosotros como cristianos creemos que Dios es bueno y que es todopoderoso. Sin embargo, buscamos maneras distintas para entender esa realidad y la tensión que se vive entre la bondad de Dios y la omnipotencia divina en medio de un mundo donde el dolor y el sufrimiento nos aqueja a todos por igual. Cierto. De hecho, Héctor, se hizo un estudio hace mucho tiempo ya, cuando estaba en el undergrad, hicimos un curso que estábamos tomando, una clase que estábamos tomando, se nos presentó esa encuesta que se hizo. En esa encuesta
se estaba tratando de definir cuáles eran aquellas cosas que caracterizaban a un cristiano maduro. Y de las cualidades que salieron, una de ellas era la siguiente: es alguien que tiene la capacidad de armonizar un Dios bueno con la existencia del sufrimiento y del mal, básicamente. Entonces, tenemos ese dilema: o es Dios bueno, o es todopoderoso, o es uno de los dos, o no es ninguno. Pero hay otra idea también. Dios no solamente es bueno, Dios no solamente todopoderoso, sino que también Dios es omnisapiente. Es todo sabio completamente. Omnisapiente significa que Dios lo conoce todo, desde el principio hasta el final, desde lo que no existe hasta lo que existe. Y entonces ahora eso entra un elemento diferente a la pregunta y al dilema, que se convertiría ahora en un trilema. Ahora, Dios es también omnisapiente. Dios lo sabe todo. Cuando nosotros pensamos y vemos la revelación de ese Dios en las Escrituras, nos damos cuenta que Dios no es el causante del sufrimiento. Nos damos cuenta que el sufrimiento viene como una consecuencia del mal, y que al mismo tiempo el mal existe precisamente porque Dios es bueno y Dios es amor. Al Dios ser bueno y ser amor, evidentemente tiene que dar a las criaturas que él hace la capacidad de decidir. Entonces ahí entra el asunto de la libertad, del libre albedrío. El libre albedrío es la precondición, es una de las precondiciones para que el amor sea amor. Básicamente, en ese contexto, existe siempre la posibilidad de que las criaturas que Dios hace decidan o no seguir a Dios. Y entonces lo que la Biblia presenta a la Escritura respecto al origen del mal y del sufrimiento está conectado con esa decisión. Esa libertad, cuando es mal usada, es evidente que puede tener consecuencias funestas. Y eso es lo que existe. Eso es lo que presenta las Escrituras respecto a el origen del sufrimiento. Pero en realidad, Dios no es quien lo origina. Hay otras preguntas que se pueden discutir, pero ya se pasarían del tema que queremos presentar sobre el sufrimiento. Pero básicamente esa es la premisa de la Escritura, y quiero decirles en este momento que realmente no hay una respuesta satisfactoria completamente al problema del sufrimiento, pero algo sí es cierto: Dios no es el causante del sufrimiento. Bueno, es que cuando enfrentamos el tema del sufrimiento, estamos abordando un asunto que va más allá de la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de entender su origen y desarrollo. Nosotros no podemos explicar cómo surge el mal, por qué surge el mal en un universo perfecto. La idea de la libertad que mencionaste al principio contribuye, pero no resuelve todo el dilema. Por ejemplo, cuando tú lees la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo capítulo 13, verso 24 al 30, te das cuenta que una de las cosas que inquieta precisamente a los siervos del Señor es que cómo es posible que haya cizaña en un lugar donde Él sembró buena semilla. Así es. La respuesta del amo es que un enemigo de Él fue quien hizo eso. Y luego pide paciencia para que deje crecer juntos tanto la buena siembra o la buena planta con la cizaña hasta el día de ajuste de cuenta, cuando entonces la cizaña será erradicada. No hay una explicación teórica de cómo pudo surgir el pecado en un universo perfecto, pero sí algo se hace claro: Dios no es el culpable, Dios no es el responsable, Dios no ha cometido siquiera el más mínimo error que facilite o propicie el surgimiento del mal. Así es. Entonces, basado en esa idea, la Biblia trata de presentar varias ideas que convergen para enseñarnos eso. Una de las ilustraciones más claras, o tal vez
más directas que encontramos en la palabra de Dios para hablar de que Dios es el responsable del sufrimiento es la historia que todos conocemos, la historia de Job. Es un libro hasta clásico porque de allí han surgido tantos temas interesantes. Y cuando usted observa y lee con detenimiento el libro de Job, usted se goza. Si le gusta la argumentación, va a encontrar ahí una riqueza argumentativa, literaria y todo eso. Sin embargo, fuera de todo el aspecto argumentativo o literario que puedas encontrar allí en el libro de Job y filosófico, está esa idea bíblica de que Dios no es responsable del mal. Vamos a ir a una pausa, Dauris, y tan pronto hagamos esa pausa, retomamos el tema de Job que hemos hablado. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Háblanos un poco, Héctor, acerca de Job. ¿Qué fue lo que pasó con Job que la Biblia presenta allí que Dios no es el culpable del sufrimiento? Tal vez para ilustrar esa verdad. Bien, la historia de Job empieza en este ambiente que describe el libro de la era patriarcal y lo presenta como un hombre que vivía una vida correcta delante de Dios. Cierto día ocurrió algo en el cielo, algo que Job de hecho ignora a todas luces. Y eso que ocurre allí termina repercutiendo en una serie de eventualidades nefastas para él. Y luego de perder todos sus bienes, incluyendo sus hijos, sus familiares, excepto su esposa, Job termina demostrando una capacidad de resignación increíble y diciendo que si Jehová dio lo que él tenía y ahora se lo quita, asumiendo, ¿verdad, Job, que así era? Entonces no había manera de volverse contra Dios. Nuevamente la escena cambia al cielo y ahora allí lo que queda de Job, que no es más que su salud y su integridad física, también es objeto de los ataques de un adversario que en el relato se llama Satán. Ahora, en esta segunda etapa de ataques, ya a Job no le queda nada, excepto su esposa, como ya dije, que le pueda ser quitado, y ahora también su salud es afectada. En medio de estas condiciones vienen unos amigos a visitarlo, después de varios días en silencio, observándolo de manera respetuosa y quizá empática, inician una serie de diálogos en la que Job responde, ellos interactúan, Job responde, y empiezan una serie de diálogos bien complejos. Sí, profundos. Están matizados de elementos de declaraciones teológicas verdaderas, pero fuera de contexto. Sí, cierto. En la que Job parece ser el culpable de lo que le está pasando, al mismo tiempo que Job empieza a ver a Dios como el culpable de lo que realmente le está pasando. Entonces, allí, si tú observas cuando al principio, en el desenlace de esos eventos, lo que se mueve en el panorama invisible, tú estás mirando a la existencia de un Dios que de algún modo consigue que sus seres del mundo, del universo, se reúnan. Ella aparece Satanás para acusar y hablar mal de Dios realmente. Cuando Dios le pregunta, ¿has visto a mi siervo Job? Él le dice, bueno, Dios le dice, mira, no hay nadie como él, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él dice, bueno, pero él te sirve porque tú lo tienes bien, pero quita lo que tiene. Sí, tú verás cómo te maldice en tu cara. Ahí hay un elemento bien importante, y el elemento que existe allí es el elemento de la difamación del carácter de Dios. ¿Cuál es ese elemento? Bueno, Dios es difamado porque solamente te puede servir, te puede adorar aquel a quien tú le das bien, a quien tú proteges. Pero si tú le quitas eso, no hay ningún incentivo para servirte. Entonces, ahora él dice, ajá, es así, pues está bien, está en tu mano. Entonces, allí podemos ver, Dios no es quien trae el sufrimiento, él permite que Satanás traiga este sufrimiento. Ahora bien, es tanto así que la segunda ocasión, en esta primera ocasión, él pierde los hijos, pierde su ganado, pierde su riqueza,
otras palabras, pierde su familia y pierde sus bienes materiales. ¿Ok? Bien. Todo se quedó allí. Job dijo, bueno, desnudo seré el vientre de mi madre, volverá ya desnudo. Jehová Dios, Jehová quitó, es el nombre de Jehová bendito. En otra ocasión ocurre la misma escena. Y entonces, la misma acusación. Y entonces Dios le dice, tócale, pero presérvale su vida. En otras palabras, hay un límite que Satanás tiene. O sea, Dios a veces permite el sufrimiento, pero al mismo tiempo hay un límite para ello. Esa historia ilustra la verdad de que Dios no trae el sufrimiento, pero sí lo permite. Muchas veces no podemos entenderlo, pero revela esa verdad, ese episodio allí. De hecho, esa parte de Dios poniendo un límite a las acciones del mal es un elemento de esperanza en la historia. Claro que sí. El mal no es omnipotente, el sufrimiento no tiene la última palabra. Así es. El sufrimiento no es algo que estará con nosotros para siempre. Tiene un límite y al mismo tiempo la omnipotencia de Dios es la que determina el resultado final. Claro que sí. Por eso en la historia de Job, al final, él termina bien, porque la fuerza que es más potente es la que determina las consecuencias últimas de este enfrentamiento. Claro. Y David, quizás convenga señalar que en el contexto de la historia de Job hay una palabra que quizás sea relevante y es la palabra teodicea. Una palabra que etimológicamente hablando lo que significa es la justificación de Dios y que fue creada precisamente en el siglo XVIII por un erudito y salió a relucir este aspecto en una obra llamada Ensayo de Teodicea, acerca de la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal. Con Teodicea, este erudito lo que pensaba era definir cualquier investigación o describir cualquier investigación cuyo fin era explicar la existencia del mal y justificar a pesar de la bondad de Dios. Interesante. Así que la historia de Job se presta para eso. Cierto. Dios sigue siendo bondadoso, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo omnipotente. Claro, el mal existe, Job sufre, pero no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra y por eso la historia de Job termina bien. Eso es correcto, eso es correcto. Y Héctor, cuando hemos dicho, ¿verdad? Ya que no encontramos una respuesta completamente satisfactoria al sufrimiento, al mal que puede existir, pero tal vez hay algunas ideas que puedan, qué sé yo, ayudarnos a incrementar un poco más nuestro concepto sobre el sufrimiento y tal vez la posibilidad que puede existir en lo que puede salir de allí. Un ejemplo es este. Dios no siempre explica el porqué del sufrimiento. Creo que en el otro tema que hablamos dijimos eso, pero en el caso de Job, por ejemplo, Dios no le responde a Job lo que él está pidiendo que le responda, sino que le hace más preguntas. Dios no siempre responde al sufrimiento, pero eso no significa, de la manera como nosotros queremos. Eso no significa de que a Dios no le interese o de que Dios es malo por esa razón. Por ejemplo, cuando usted lleva a una mascota suya, la lleva al médico y tienen que hacer una cirugía, por más que usted le explique a su perrito que esa cirugía va a ser por su bien, no va a entender, ¿ok? No va a entender por más cosas que usted le explique y por más inteligencia que tenga, más afecto que tenga hacia usted, no lo va a entender. Un niño de 5 años, el cual sus padres se mudan de una ciudad a otra ciudad lejana, puede parecer que el mundo se le acabó a ese niño, porque ¿por qué se tienen que mudar? Ya que estaba cómodo, tengo amiguitos acá y todo eso. Los padres lo hacen por el bien de la familia, el niño no lo entiende en ese momento, y por más que los padres expliquen, el niño tal vez no lo entienda a plenitud. De la misma manera que hay un gap, hay un espacio de conocimiento entre el niño y los padres, o usted y su mascota cuando llega al médico, es lo mismo con Dios. Dios no siempre nos explica las razones del sufrimiento, pero Dios ve más allá, Dios conoce el fin desde el principio. Y de hecho, la Biblia habla de eso. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Quién conoció la mente de Dios? Dice el apóstol Pablo. O sea, son elementos que
colocan a Dios como alguien que va más allá de nuestro conocimiento y de que por el mero hecho de no siempre explicarnos las razones de nuestro propio sufrimiento, no lo hace el malo. Todo lo contrario. Bueno, vamos a ver ahorita cuando hablemos sobre nuestra actitud a Dios en el sufrimiento, un poco más acerca de esto. Pero quiero mencionar ese aspecto, Héctor, para decir o explicar más bien que Dios no solamente es bueno, sino también que es sabio. Esa mención fue muy oportuna porque al fin y al cabo nos hace ver una realidad que también aparece en el libro de Job. Dios no respondió las grandes interrogantes que Job hizo, sino que formuló otras preguntas, pero no para decirle a Job, mira, yo estoy ignorando lo que a ti te preocupa, Así es. Sino para dejarle saber que hay otras cosas que son de mayor trascendencia que lo que está ocurriendo en solo su vida. Y que si Dios tiene la sabiduría para lidiar con esas cosas tan trascendentes, no tendrá la sabiduría para lidiar con lo que le está pasando a él. Claro que Yo sí. lo que le está pidiendo a Job es, confía en mí en medio de esta angustia y todo terminará bien. De hecho, a la altura del capítulo 40, Dios le dijo, ¿va a desistir el que está contendiendo con el Todopoderoso? El que argumenta conmigo, que responda. Entonces responde y dice, aquí yo soy insignificante. ¿Qué es lo que te voy a responder? Sí. Voy a poner mi mano sobre mi boca. Una vez hablé. Me arrepiento en polvo y en ceniza. Aún 2 veces, pero no continuaré. Pero Dios vuelve y hace interrogante. A la altura del capítulo 42, Job dice en el verso 1 al 6, que Job respondió al Señor, le dijo, reconozco que tú todo lo puedes y que no hay plan que te sea irrealizable. Interesante esto. Interesante. Y luego él mismo pregunta, ¿quién es el que encubre el consejo con palabras sin entendimiento? Ciertamente, reconoce Job, yo dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales jamás podré comprender. Sin embargo, aunque todavía no comprende, dice él, escucha por favor y hablaré, como si ahora temiera que Dios le diera realmente la espalda. Te preguntaré y tú me harás saber. De oída yo te había oído, mis ojos te ven. pero ahora mis ojos te ven y por lo tanto me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo pienso que aquí estamos en una de las partes más importantes. No siempre hay una respuesta para el sufrimiento, pero si en medio del sufrimiento yo puedo entender que hay un Dios infinitamente sabio que no tiene un plan que no se pueda realizar, porque también es omnipotente, claro. Entonces yo confiaré y las cosas tomarán un rumbo diferente. Sí, y vamos a basar un poco eso cuando hablemos sobre nuestra actitud hacia Dios y cuando sufrimos, pero era pertinente tocar ese aspecto. Hay otro elemento, Héctor, que en nuestra segunda intervención tiene que ver ahora desde la parte de Dios, desde la perspectiva divina, cómo Dios se siente. ¿Cómo Dios se siente cuando nosotros sufrimos? Ya de hecho, una de las características principales del entendimiento filosófico griego era que Dios no experimentaba emociones, porque si experimentaba emociones, experimentaba cambios de estado, de ser. Y si experimentaba cambios, entonces no era inmutable, que no tenía una de las características de Dios. Pero realmente en las escrituras, el Dios de Israel es diferente a la deidad del mundo griego. En Isaías 63:9, por ejemplo, dice que cuando Israel era angustiado, él también era angustiado y que el ángel de su faz que está en su presencia lo libraba y que en su amor y en su compasión los redimía. Es un dato sumamente interesante. Y puedo señalar otro caso que está en Jueces capítulo 10, verso 10 al 11, todavía en una etapa muy primitiva, muy antigua en la historia de Israel, recién constituido como pueblo ya en Canaán. Israel se había apartado de Dios. Y en ese apartarse de Dios vinieron las aflicciones. Así que aquí vemos una razón del sufrimiento. Sufrimos porque nos apartamos de Dios y dejamos de seguir su dirección. Israel dice, Señor, líbranos. Y Dios le dice, no, clámenle a los dioses que ustedes están sirviendo y que lo libren ellos. Israel vuelve y clama y dice, no, Señor, solo tú puedes librarnos. Y el Señor le dijo, no, vaya y díganle a los dioses que ustedes están sirviendo que los libren ellos. Y dice las escrituras que Israel dijo, hemos pecado. Haz tú con nosotros como te parezca bien. Increíble. Y dice, pero por favor, líbranos este día. Entonces ellos quitaron de en medio de sí todos los dioses extraños que tenían y sirvieron a Dios. ¿Y sabe cómo termina el texto diciendo? El Señor no pudo soportar más la aflicción de Israel. La Reina Valera 1977 dice que él fue movido a compasión a causa del sufrimiento de Israel.
que es similar a lo que está pasando en Isaías. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. y de hecho, Isaías está remembrando el pasado. Ya, interesante. Y en ese aspecto, Héctor, quisiera añadir este elemento. Cuando Noé construyó el arca, Dios dice que a él le dolió en su corazón. Tremendo. Le dolió en su corazón lo que estaba pasando con el mundo. Tanto por sus pecados, tanto por la maldad que existía, los que sufrían también. O sea, a él le dolió en su corazón. Tremendo. Y eso, yo sé, puede ser un antropomorfismo de parte del autor. Muestra un nivel de angustia en el Señor. Sí, sí. Pero de alguna manera, el Dios que presenta la Biblia es un Dios que está allí cerca. Es un Dios que se compadece. Mencioné la vez pasada el texto de Isaías. Yo habito en la altura y la eternidad, ¿verdad? El Dios que habita en lo alto, sublime, habita en la altura y la eternidad, pero también con el contrito, el quebrantado de corazón. Así es. Para revivir el espíritu de los humildes. Dios es un Dios que está cercano y a Dios le duele cuando nosotros sufrimos. De hecho, la manifestación más evidente de cómo Dios se siente con este problema del sufrimiento del pecado es que Él mismo bajó en la forma de hombre a sufrir por nosotros. Amén. A enseñarnos y a asegurarse de que un día el sufrimiento se acabe para siempre. Y cuando vino Dios en forma de hombre, cuando Cristo Jesús muere en la cruz, cuando usted lee los pasajes de los evangelios, los lee con detenimiento, especialmente las horas antes de Cristo morir, cuando él estaba allí en el Getsemaní. Y su angustia fue tal que sudó gotas de sangre. Y después que estaba allí en la cruz, que dijo, ¿por qué me has abandonado, Padre mío? Se sintió abandonado. Se sintió abandonado. Dios, el Padre, ni quería ver esa escena. Y a Dios le dolió lo que estaba ocurriendo. Alguien que fuera tan lejos de dejar su trono allá en el cielo, de ser el creador allá, se hizo la criatura para quitarnos su sufrimiento. ¿Alguien así no nos va a amar? ¿Alguien así no hará todo lo posible para que tú puedas vivir bien? ¿Alguien así no es alguien digno de nosotros confiar en que al hacer tal sacrificio puede también darnos la seguridad de que va a quitar hoy día nuestro sufrimiento? ¿Alguien así es digno de confiar, Héctor? Claro que sí. Yo creo que sí. A mí me gustaría, Dauri, añadir algo, pero lo voy a hacer después de esta nueva pausa. Perfecto. Y desde que regresemos, quiero aportar un detalle muy importante en ese aspecto. Ok, adelante. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. Dauris, al abordar el tema de Cristo como una persona que sufre indeciblemente en la cruz, demostrando el amor de Dios por la humanidad, llegan a nuestra mente las escenas que describe Isaías en el capítulo 53. Uh-huh. Y a Cristo se le describe como el siervo sufriente, alguien que es experimentado en el quebranto y que a causa de la aflicción de su alma, de su ser, fue capaz de redimir a la humanidad.
y proveer una oportunidad para que el sufrimiento también termine un día. Quizás una cita que aparece en el libro La Educación, página 256, sea más que oportuna en este momento. La cita dice de la siguiente manera: poco piensan en el sufrimiento que el pecado causó a nuestro Creador. Esta declaración de por sí ya es muy significativa. Son pocos los que piensan en el sufrimiento que Dios padece. Generalmente tendemos, estoy diciendo yo ahora, tendemos a mirar el sufrimiento de manera horizontal, no de manera vertical hacia Dios. Siempre nos concentramos en nosotros o en los demás, pero nunca Dios pasa a ser un segundo o un tercero en el cual nosotros pensamos. Esta cita puede que cambie nuestra perspectiva. Así que poco piensan en el sufrimiento que el pecado causó a nuestro Creador. Todo el cielo sufrió con la agonía de Cristo, pero ese sufrimiento no empezó ni terminó con su manifestación en la humanidad. La cruz es, para nuestros sentidos entorpecidos, una revelación del dolor que desde su comienzo produjo el pecado en el corazón de Dios. Wow. Causan pena toda desviación de la justicia, todo acto de crueldad, todo fracaso de la humanidad en cuanto a alcanzar su ideal. Y otro parrafito dice: nuestro mundo es un vasto lazareto. Es decir, como un lazareto es como la sala de un hospital donde están las personas recluidas que se cree tienen una enfermedad contagiosa hasta que se eso. Nuestro mundo es así, como una escena de miseria en la cual ni siquiera nos atrevemos a dedicar tiempo en nuestro pensamiento. Si nos diéramos cuenta exacta de lo que es, la carga sería demasiado terrible, y sin embargo Dios siente todo eso. Tremendo, ¿eh? Tremenda declaración. Una cita poderosa que declara cómo Dios también sufre. Y bueno, una vez más, tenemos que decir que Dios es Dios y no es igual a nosotros. No es para poner a Dios en la categoría humana. Naturalmente. Pero como Dios, a Dios también le duele, ya que somos sus criaturas. ¿Y a qué padre no le dolería ver a su hijo sufrir? Y quisiera tal vez mencionar esto, Héctor. Alguien dirá, bueno, pero ¿para qué Dios me trajo al mundo si yo vengo aquí a sufrir? ¿Para qué Dios creó a los seres humanos si sabía que iban a pecar, que iban a sufrir? Voy a hacer la pregunta humana. Los padres, ¿por qué tienen ellos hijos? Tienen hijos, ¿por qué tú quieres tener hijos? Yo quiero tener hijos porque yo quiero que me den más dinero de los taxes. O yo quiero tener hijos para hacer celosos a los otros niños. O yo quiero tener hijos para que me hagan las tareas de la casa. Una respuesta tal, tú sabrías que eso es algo egoísta de una persona que diga tal cosa, y nadie quiere a los hijos para eso. Por lo tanto, lo quieren simplemente porque ese amor quieren extenderlo. De modo que lo mismo pasa con Dios. A pesar de que tú sabes que los hijos pueden sufrir cuando venga, a pesar de que tú los tienes como quieras. Porque el amor, la extensión del amor trae como resultado la procreación, en el caso de Dios, la creación. El amor de Dios que de alguna forma nos trajo es el mismo que nos sustenta, y que a pesar del sufrimiento, a pesar del pecado, Él ha hecho un plan para que eso no sea para siempre. Y algo muy importante, Dauris, si para nosotros es un dilema experimentar el sufrimiento y luego emitir una queja de si Dios es amoroso, entonces no simpatiza con nosotros, y si es amoroso y todopoderoso, entonces ¿por qué no quita el dolor? Y si no lo quita es porque solo es todopoderoso y no amoroso. O sea, ese juego, esa retórica, ese juego de palabras no resuelve nada. Así es. Porque ante la cita que leímos anteriormente, el verdadero dilema lo tiene Dios, que teniendo el poder para exterminar el mal, tiene que estar sufriendo cuando debería no estar sufriendo. Así es. Y realmente en la paciencia que Dios está teniendo a través de este escenario de sufrimiento, es donde un día quedarán respuesta, es lo que propiciará la respuesta a todas las grandes preguntas que nosotros tenemos. Y es muy probable que un día, cuando lleguemos al mundo perfecto, ideal de Dios, no tengamos ni siquiera ya el deseo, ante las expectativas que se explayan ante nosotros, de formular preguntas que dijimos que le íbamos a hacer a Dios. Claro. Pero el sufrimiento tiene objetivos, Dauri. En un mundo perfecto y en un mundo donde Dios es amor todopoderoso, pero también infinitamente sabio, como tú dijiste,
Dios puede reorientar la experiencia de sufrimiento con un propósito. Claro que sí. Dios. Claro que sí. Entonces, Héctor, yo quisiera tal vez que ahora pudiéramos mirar nuestra actitud. La actitud, ¿cuál es nuestra actitud hacia Dios cuando nosotros sufrimos? ¿Cuál es nuestra actitud? Y hay diversas actitudes que los seres toman, los seres humanos. Una de las cosas que me llama la atención, Héctor, es que en la Biblia uno podría pensar que en la Biblia trata de justificar a los hombres que allí describe o de justificar a Dios con este dilema de la bondad de él, el sufrimiento. Pero tú te das cuenta que muchos de los hombres que presenta la Biblia tenían los mismos dilemas que nosotros, se hacían las mismas preguntas que nosotros. Y lo que tú te puedes preguntar al respecto al Dios de amor, ya se lo habían hecho también. Y a las actitudes de ellos pueden darnos alguna enseñanza a nosotros. Nosotros, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando tú estás sufriendo y tú tienes la idea de que Dios es bueno y le pides a Dios que quite tu sufrimiento y Dios no te quita el sufrimiento, cuando tú oras a Dios para que te sane tu enfermedad y Dios no te sana, cuando tú le pides a Dios para que te arregle, te ayude a arreglar los papeles o algo y eso no ocurre, o cualquier otra cosa que tú le pidas a Dios en la cual tú sufres para que te quite la depresión la cual tú tienes y eso no ocurre y sigues sufriendo, muchas personas toman la actitud, bueno, Dios no se interesa por mí, abandono a Dios. Y eso ha hecho, Héctor, que muchas personas realmente abandonen al Señor. Tuve la experiencia una vez de una pareja, la cual estaba estudiando la Biblia con ellos y nada, conocieron del Señor, conocieron de la palabra, conocieron del Evangelio, se bautizaron. Y después de eso, de cierto tiempo, pararon de ir a la iglesia, yo les visitaba y les preguntaba qué estaba pasando. Entonces me dijeron, bueno, es que cuando nosotros fuimos a Dios, nos dimos cuenta que teníamos más problemas que antes. Entonces, por esa razón, nosotros paramos de ir. Y en la Biblia encontramos ciertos ejemplos de eso. Por ejemplo, hay un texto en el libro de Jeremías, en el capítulo 44. En una ocasión, algunos judíos se habían ido a Egipto para no ir a Babilonia, como el profeta le había dicho. Mientras estaban en Egipto allí, Jeremías le dio un mensaje para que se volvieran al Señor. Y en el versículo 15 al 17 dice, los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a los dioses ajenos y las mujeres que estaban presentes y una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra todo lo que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes, nuestros príncipes, en Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, estuvimos alegres y no vimos mal alguno. ¿Sí? No sufríamos, no tuvimos sufrimiento. 18 dice, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, y derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y a hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y derramamos libaciones, no lo sabían nuestros esposos. Entonces aquí estás mirando que la actitud cuando una persona sufre a veces es abandonar a Dios y bueno, no puedo con esto, déjame soltar esto, o sea, no me conviene seguir a Dios porque estoy sufriendo mucho. Otros hombres de la Biblia, por ejemplo, Auri, me recuerda eso el caso de un hermano de una de las iglesias que ministramos en un distrito anterior, que cada vez que decidía guardar el sábado, eso era una súplica y una batalla porque le dieran el sábado. Nunca se lo daba. Pero cuando él tomaba la decisión, se malentonaba, entonces no conseguía trabajo. Y después el tiempo sin conseguir el trabajo, me recordó esa historia cuando leía lo de las mujeres del tiempo de esclavitud. Entonces, tenía que trabajar en sábado. Y ese era el dilema que él tenía. Y de verdad él expresaba cierto nivel de frustración porque no. Pero no habrá algo más allí que nosotros debamos ver.
Claro, es sí y no. Tiene que haber algo más allí. Claro. Bueno, hay un aspecto, Héctor. El hecho de que eso ocurre te dice a ti que hay algo más amplio del cuadro que no podemos ver. El hecho de que hay alguien que, algún ente, alguna entidad que de alguna forma te quiere separar del camino que Dios quiere que tú sigas. Pero esa es una de las actitudes que tenemos, abandonamos a Dios. Y no es la primera, una y dos personas que han abandonado a Dios en medio del sufrimiento, en medio de su dolor. A veces ocurre que sufrimos porque tendemos a compararnos con los demás. Asaf, por ejemplo, era un personaje bíblico que él decía, casi resbalan mis pies porque vi la prosperidad de los impíos. Entonces yo lo veía que ellos disfrutaban, engordaban, prosperaban, y yo que sirvo al Señor, supuestamente soy protegido, debo prosperar. Nada de eso ocurre. No estoy prosperando para nada. Sí, él dice, eso fue duro para mí, yo mirar eso, hasta que yo entré en el santuario. Y entonces algo que me encanta que dice el autor, eso está en Salmos capítulo 73, algo que él dice es que con todo eso yo me mantuve contigo. En otras palabras, él no abandonó a Dios por el sufrimiento que él estaba teniendo, sino que permaneció allí, permaneció con el Señor. Habacuc es otro ejemplo. Habacuc se quejaba, pero Señor, hay tanto sufrimiento, hay tanta maldad. El impío oprime al que es más justo que él, y veo que tú no haces nada. Y Dios, y tú callas y tú no haces nada, y sufrimos y no haces nada. Y entonces pareciera que Habacuc abandonaría. No, pero no, yo voy a esperar. Aquí me voy a parar y voy a esperar a ver qué es lo que Dios me va a decir. Cuando tú hablabas de Job, recordé algo que dice Job también. En un momento que Job dice, mira, aunque él me mate, en él yo voy a esperar. Yo sé que mi Redentor vive y que él se va a levantar sobre el polvo, y aún está mi carne, aún después de deshecha mi carne, yo sé que le veré, y no otros, sino estos ojos que están aquí le van a ver. Entonces, esas dos actitudes podemos tomar. Creo que Pablo también, Héctor, hay una actitud del apóstol Pablo. Voy a mencionar ese caso de Pablo que creo que es oportuno ahora, pero lo vamos a hacer después de esta breve pausa. Okay. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Yo me pregunto, si una persona que se rinde ante una prueba que esté pasando, ante un aparente silencio divino, imagínate, vamos a verlo en términos temporales, el ejemplo que voy a poner ahora. Tiene 3 meses, 6 meses, y la verdad está pasando trabajo, eso no lo puede negar nadie, pero está buscando a Dios, está perseverando, está dispuesto a pasar trabajo por ser fiel a Dios. Porque es muy probable que a veces, aunque no seamos fiel a Dios, pasemos mucho trabajo y muchas situaciones. Entonces hay más virtud, más honra, como dice Pedro, que se nos difame o que pase algo que se diga de nosotros o que nosotros suframos por hacer lo correcto. Tenemos que entender esa realidad. A veces Dios va a permitir, como Job y otros casos, que nosotros pasemos por situaciones complejas. Imagínate que tengo 6 meses y me decido a volver a trabajar en sábado, pero que una semana después ya Dios tenía reservado para mí el trabajo que me daría el sábado. Por no tener un poco de paciencia, perdí la bendición de Dios y quizás el mejor trabajo que Dios me podía proveer por él, que el que yo mismo puedo conseguir por mí mismo. Pablo luchó, por ejemplo, con un aguijón que tenía en la carne. La Biblia no especifica cuál era el problema, y por causa del tiempo no vamos a entrar a explicar qué puede ser eso. Pero Pablo dice en 2 Corintios 12, 7 al 10, que le había rogado a Dios 3 veces que quitara ese aguijón de sí, y que la divina respuesta era: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo luego descubre que había un propósito. En el verso 7 él dice: para evitar que yo me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, un aguijón que me clava en el cuerpo, una espina, es decir, un mensajero de Satanás, me está abofeteando. Así que Pablo ahora reconoce que ¿por qué no lo quitó Dios? Para que no se envaneciera, para que no se ufanara por las revelaciones que recibió. Entonces Pablo llega a una conclusión. Tengo 2 opciones: o Dios quita esto y me ufano, o Dios lo deja y yo sufro y no me ufano.
Entonces Pablo termina diciendo, por lo tanto, gustosamente, en otra palabra, me voy a someter. Haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso yo me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que a veces la alternativa es la de Job. Si quieres pelear, hablar, dilo, hazlo, pero sométete. En el caso de Pablo, sométete. Y una vez nos hemos sometido, Dios tendrá una salida más adelante. Así es. Y lo voy a repetir otra vez, no se puede decir mucho esto. Nunca es suficiente para decirlo. Nosotros, los seres humanos, mientras estemos aquí, vamos a experimentar sufrimiento. Mientras vivamos en un mundo imperfecto, vamos a sufrir. Y no importa quién tú seas, siempre habrá un momento. Procura que no ocurra. ¿Perdón? Y no importa cuánto lo evites. No importa cuánto lo evites. En este mundo imperfecto, siempre vas a tener que sufrir. Porque la vida a veces no es justa. Life is not fair sometimes. La vida a veces no es justa. La vida es dura. La vida es difícil. Vivir en este mundo es difícil. Ahora bien, tú tienes una responsabilidad. ¿Qué tú vas a hacer con la vida? Hay muchas personas que, debido a tal vez elementos médicos, tal vez, y otros elementos, optan por decir, bueno, no puedo enfrentar la vida, me voy a salir de la vida, y toman una decisión equivocada. Pero tú has venido a este mundo con un propósito. Y tu sufrimiento, Dios quiere cumplir es su propósito a pesar de tu sufrimiento. Quiere usarte a ti como un instrumento del bien, a pesar de tu sufrimiento. Eso no define quién tú eres. Entonces, la actitud debe ser, bueno, y estamos aquí, vamos a ver qué podemos hacer a pesar de. Me contaba la experiencia, Héctor, me contaban de una señora que ella actualmente tiene cáncer. El cáncer se le ha esparcido por todo el cuerpo y ya el médico, pues ya no hay solución para ella. Oh, qué pena. Me dicen que esa señora, Héctor, es una señora que hace cosas para la iglesia, que hace comida, que visita a los enfermos, que esto, que lo otro, y está activa como si, tú la ves, me dicen, como si no tuviera nada. Tremendo. Cuando ya le dieron la sentencia de que su cáncer la va a matar, ya no va a vivir por ese cáncer que tiene. Pero la actitud que ella tiene es una actitud muy diferente a lo que normalmente tiene una persona cuando está en medio de un sufrimiento así, como una sentencia de muerte, pudiéramos decir ya. Entonces, la actitud que nosotros tenemos frente al sufrimiento va a contribuir de alguna u otra manera a nuestro propio bienestar, a nuestra propia felicidad y a la manera como nosotros enfrentamos el problema. La opción no es abandonar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque como dice Pedro, pero Señor, ¿a quién nosotros vamos a ir? Si tú crees que tu sufrimiento va a terminar cuando tú abandones a Dios, esa es una opción tal vez no real, porque no se va a terminar el sufrimiento, todo lo contrario. Por lo menos cuando tú sufres y confías en Dios, tú tienes la seguridad de que Dios está ahí, Dios no te va a abandonar. Dios está a tu lado cuando sufres. Y Dios te ofrece esa empatía, pero debes ver el cuadro más amplio. Tienes que ver más allá de lo que simplemente está allí. Tienes que ver más allá. ¿Qué propósito se puede cumplir a través de ese sufrimiento? ¿Qué propósito más amplio se puede cumplir a través de eso que estoy pasando? Como dice el dicho, ¿verdad? Si la vida te da limones, haz una limonada. En otras palabras, la actitud correcta frente al sufrimiento va a determinar cómo tú vas a vivir la vida. Porque al final,
estamos en un mundo imperfecto, que problemas se van a venir de una forma o de otra manera. Pero nuestra actitud debe ser, ¿cómo yo voy a enfrentar la situación que venga difícil? ¿Cómo yo voy a enfrentar el sufrimiento? ¿Cómo yo voy a enfrentar esa escena, esa circunstancia? Y eso puede cambiar las cosas. Pero sobre todo, es confiar en Dios que está a tu lado. Yo diría que, a diferencia de algunas personas que cuando le diagnostican una enfermedad de esa naturaleza, se encierran en un cuarto y solo se concentran en el tratamiento que hay para la enfermedad, y luego se aparta de todo y se encierra en un caparazón de amargura. Personas como esta tienen mayores posibilidades de vivir más tiempo, porque también hay un sentido de bienestar que viene y que afecta a la salud física. Claro. Cuando tú te consagras al servicio. No todo el mundo tiene la misma actitud. Hay personas que apenas le dicen que tiene un cáncer y esa es su verdadera sentencia de muerte. No fue el cáncer mismo, sino la noticia que le dio, y se mueren pocos días. Claro. Y hay personas que una vez se muere un ser querido, a pocos días también se muere el otro. Porque cuando nosotros permitimos que nuestra existencia exista solamente en una burbujita pequeñita donde nada más estoy yo, mi esposo y mis hijos, y conozco a Dios pero a la distancia o de a chispazos, no hay un propósito mayor que me mueve. Claro. Pero cuando yo entiendo que estoy aquí no solo para ser un beneficiario de la fe, sino también un medio a través del cual la fe puede llegar a otros, claro, entonces yo puedo ser un instrumento. Pablo lo reconoció y dijo, no, si esto es lo que hay, vamos arriba. Entonces no me voy a concentrar en lo que pudo ser, sino en la debilidad misma para desde ahí relanzarme y cumplir el propósito. Y lo logró, no lo logró Pablo, claro. Y no quiero, Héctor, tal vez minimizar que en una situación así se sufre. Solamente una persona sabe lo que sufre. Yo no puedo saber el sufrimiento que tú experimentas en este momento. Yo no puedo saber qué es lo que te está causando sufrimiento. No es minimizar el sufrimiento. Todos sufrimos. Y tú tienes derecho a sufrir, tienes derecho a llorar si tienes que llorar. Pero cuando discutimos este tema es simplemente para que tal vez puedas tener alguna perspectiva diferente o puedas conseguir alguna herramienta que te pueda ayudar en medio del sufrimiento. Entonces, una de esas herramientas es eso, la actitud, cómo tú enfrentas el problema, enfrentas el sufrimiento, que va a determinar realmente el curso de tu vida. Quiero decirte desde ya que la solución no es abandonar a Dios. Por el contrario, es acercarte más a Dios. Y cuando tú hagas eso, tú vas a experimentar la gran diferencia. Cuando tú trates de verlo como Dios lo ve y trates de preguntarle a Dios, Señor, ¿qué propósito hay en esto? Ya está aquí, pero ¿qué se puede hacer con esto? Entonces vas a ver una perspectiva diferente y realmente tu vida va a cambiar. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Me gustaría decir que el sufrimiento nos invita a reevaluar el fundamento de nuestra fe. ¿Dónde está nuestra vista puesta? ¿En las cosas temporales o en las cosas eternas? También el sufrimiento nos ayuda a ser humildes. Nos da una nueva perspectiva de la realidad y nos permite evaluar nuestras prioridades en la vida. Uno de los beneficios más significativos, dijo un doctor en medicina, del sufrimiento se encuentra en que genera un profundo respeto por la realidad. Es así como vivimos, es con esto que tenemos que batallar y Dios puede ayudarnos. Mis amigos, que Dios les bendiga. Nos veremos en el próximo programa, si Dios lo permite. ¿Algunas palabras finales, Tauris, en estos segunditos que nos quedan? En tu sufrimiento, no acudas a otra cosa, a las drogas, al alcohol, nada de eso. Acude a Cristo Jesús, que es el único que puede estar contigo y fortalecerte y darte una perspectiva real de lo que debe ser. Hasta la próxima entrega. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.